Bienvenido estudiante. En esta oportunidad vamos a explicar la parábola, circunferencia y elipse. Introducción. El chacal y la piedra. Caminando por la pradera nos encontramos frente a un chacal. Para no correr peligro, lanzamos una piedra contra el chacal y la trayectoria de la piedra describe una perfecta parábola. La interrogante es: ¿cómo se calcula el vértice de una parábola? Con su docente, en su respectiva aula, va a desarrollar el siguiente quiz, el cual va a permitir descubrir sus saberes previos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas aplicando la ecuación de la parábola, circunferencia y elipse con exactitud y coherencia lógica. Contenidos: ecuación de la parábola, elementos y gráficas, ecuación de la circunferencia y sus elementos, ecuación de la elipse y sus elementos. Definición de la parábola. En un plano, una parábola es el lugar geométrico formado por todos los puntos equidistantes de un punto fijo F llamado foco y de una recta fija L llamada directriz, que no contiene a F. Por ejemplo, el punto Q pertenece a la parábola y verifica la igualdad. Entonces, distancia de Q a F es igual a distancia de Q a L. Podemos visualizar en ese gráfico. Elementos de la parábola. Vértice es el punto de intersección de la parábola con los ejes de simetría. Foco es el punto fijo situado sobre el eje de simetría. A, valor absoluto de P, unidades del vértice. Eje de simetría o eje focal. Recta perpendicular a la directriz y que pasa por el vértice y el foco. Directriz, recta fija que es perpendicular al eje de simetría. Su distancia al vértice es la misma que del vértice al foco. Distancia focal, parámetro que indica la magnitud de la distancia entre el vértice y foco, así como también entre el vértice y la directriz. Ambas distancias son iguales. Cuerda, que es el segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Cuerda focal, AB, segmento de recta que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. Lado recto, LR, es una cuerda focal perpendicular al eje de simetría. Radio vector, FP, segmento de recta que une el foco con un punto de la parábola. Ecuaciones cartesianas de la parábola. Forma canónica de la ecuación de la parábola. Cuando el vértice se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, vértice 0, 0, y el eje focal coincide con uno de los ejes coordenados. Y ahí podemos apreciar, de acuerdo a los gráficos, parábola con vértice 0, 0. En la primera parte, eje focal coincide con el eje de las abscisas, parábolas horizontales. Foco, ahí lo tenemos, es P0, ¿no?
Su ecuación y cuadrado igual a 4px. Eje focal coincide con el eje de las coordenadas, parábola verticales, ¿no? Ahí podemos apreciar, cuando P es mayor que 0, se abre hacia arriba, cuando P es menor que 0, se abre hacia abajo, ¿no? Foco, el foco, 0P, ¿sí? 0P. Su ecuación es x cuadrada igual a 4py. Ecuaciones cartesianas de la parábola. Ejemplo, halla las coordenadas del vértice del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola cuya ecuación es y cuadrada igual a 20x. Finalmente, traza el gráfico. Solución. La ecuación de la parábola es y cuadrada igual a 20x, ¿sí? Correcto. Es de la forma, ojo, tienen su forma, en este caso, tiene la forma de y cuadrada igual a 4px. Por lo tanto, tiene el eje de simetría en el eje x. Entonces, solamente igualamos 4p igual a 20, de donde, despejando, tenemos que p es igual a 5. Observamos que p mayor que 0. La curva se abre hacia la derecha. Elementos. Vértice, tal como lo hemos mencionado, sería 0, 0, origen. Focos, P0, que en este caso sería 5, 0. Ecuación de la directriz sería x igual a menos p, o sea, x igual a menos 5. Longitud del lado recto, el lado recto es el valor absoluto de 4 veces p. En este caso, lado recto es 20. Y tenemos su respectiva gráfica. Forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Esta forma se presenta cuando el vértice es h, k. Es un punto cualquiera del plano cartesiano y su eje focal es paralelo con uno de los ejes coordenados. Observemos, ahí tenemos parábolas con vértice h, k. Eje focal paralelo al eje de las abscisas, parábolas horizontales. Su ecuación es y menos k a la cuadrada igual a 4 veces p por x menos h. Y de eje focal paralelo al eje de las ordenadas, parábolas verticales. Ecuación x menos h cuadrada igual a 4p por y menos k. Obviamente ahí tenemos la forma de obtener tanto el foco como la directriz. Tras el gráfico, ojo, hay las coordenadas del vértice del foco y de la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola, cuya ecuación es y menos 3
a la cuadrada igual a 16 por x más 1. Solución de la ecuación y menos 3 a la cuadrada igual a 16 por x más 1. De inmediato identificamos que 4p es igual a 16. O sea, p es igual a 4. A su vez, observamos que p mayor que 0. Por lo tanto, la curva se abre hacia la derecha. Elementos. Vértice, cambiando el signo, sería menos 1 y el otro sería 3, ¿no? Vértice menos 1, 3. El foco, mediante esa ecuación, lo obtenemos y resulta que el foco es 3,3. Ecuación de la directriz, también manejamos la formulita y obtenemos que es en menos 5. Longitud del lado recto, sabemos el valor absoluto de 4 veces P. Como P es 4, 4 por 4, 16. Y tenemos su respectiva gráfica, ¿no? Definición de la circunferencia. Centro de la circunferencia y su respectivo radio. Conjunto de puntos que se encuentran equidistantes a un punto fijo llamado centro. La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro es llamado radio. Ecuaciones cartesianas de la circunferencia. Ecuación canónica es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, cuyo centro es el 0, 0 y su radio es r. Y ahí podemos observar su respectivo gráfico. Ecuación ordinaria es x menos h a la cuadrada más y menos k a la cuadrada igual a r cuadrada. ¿De dónde podemos identificar el centro cambiando el signo, ¿no? Y empezando a partir de x, ¿no? Sería h, k. Y radio igual a r. Y ahí observamos su respectiva gráfica de la circunferencia. Ejemplo, dice, a partir de la siguiente ecuación, determine el centro y el radio de las circunferencias. Además, esboce su respectiva gráfica, ¿no? En la primera parte tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 9. Entonces, identificamos su ecuación, ¿no? Y dando la forma, nos quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 3 a la cuadrada. ¿De dónde obtenemos el centro que sería 0, 0, ¿no? Y cuyo radio es 3. Y observamos
su respectiva gráfica, ¿no? Origen 0, 0 y radio igual a 3 unidades. En el otro caso, tenemos la ecuación general, ¿no? Entonces, vamos a transformar esa ecuación general de la circunferencia. Y identificamos con su ecuación general, ¿no? Tiene la forma de x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c igual a 0. Y a partir de ello podemos obtener los siguientes datos, ¿no? Comparando, identificando, A es menos 2h, ¿no? B corresponde a menos 2k y C es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. Es una formulita práctica que nos permite, ¿no? Ahora observamos que A es menos 2. Por lo tanto, igualamos, ¿sí? Menos 2 igual a menos 2h. Concluimos que h es 1. De la misma manera, trabajamos con la otra parte, ¿no? B es 2, por lo tanto, 2 es igual a menos 2k. Despejando, k es menos 1. Identifico C. Obviamente C es menos 7 en este caso, ¿no? Menos 7. Y aplico esa relación. C es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, ¿no? En este caso, simplemente vamos a sustituir. Menos 7 igual a 1 a la cuadrada más menos 1 a la cuadrada menos r cuadrada. Concluimos que r vale 3. Entonces, con esa información, puedo decir claramente que el centro es h, k, ¿sí? O sea, sería 1, menos 1 y cuyo radio es de 3 unidades. Ejemplo 2 dice, determine la ecuación de la siguiente circunferencia a partir de su gráfica, ¿no? Entonces podemos observar que tenemos una gráfica de una circunferencia y a partir de esa circunferencia hay que obtener su ecuación. A manera de práctica, usted lo puede intentar estudiar. Definición de la elipse. Es un conjunto de puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Sí? De punto P al foco 1 más del punto P al foco 2 es una constante igual a 2 veces A. Elementos. Por aquí observamos esa elipse. Centro, no se olviden, el H, K. Vértices, en este caso tenemos dos vértices, ¿no? Vértice V y vértice V'. Tenemos dos focos, F y F'. El eje mayor es distancia de V a V'. Y eso es igual, por tanto siempre es igual a 2 veces A. El eje menor de B a B'. Y eso es 2 veces B. Distancia focal es la distancia de
F a F', y eso es igual a 2 veces C. La excentricidad es igual a C partido en A. El lado recto en la elipse es 2 veces B cuadrada partido en A. Y se cumple una relación, ¿no? Esta relación se cumple, que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrada. Forma canónica de la ecuación de la elipse. Cuando el centro C se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, centro 0, 0, y el eje focal coincide con uno de los ejes coordenados. Eje focal coincide con el eje de las abscisas, ahí vemos claramente, ¿no? Entonces su ecuación es x cuadrada partido en a cuadrada más y cuadrada partido en b cuadrada, y eso es igual a eje focal coincide, ¿no? O es coincidente con el eje de las ordenadas. Claramente, ahí tenemos el gráfico, podemos visualizarlo claramente, ¿no? Su forma canónica, ¿no? O sea, vértice 0, 0, centro, no, en este caso el centro, ¿no? Perdón, en este caso el centro de la elipse 0, 0, ¿no? Queda. Cuya ecuación es x cuadrada partido en b cuadrado más y cuadrada partido en a cuadrado. Y eso es igual a forma ordinaria de la ecuación de la elipse. Esta forma se presenta cuando el centro, ojo, h, k, es un punto cualquiera del plano cartesiano y su eje focal es paralelo con uno de los ejes coordenados. Elipse con eje mayor horizontal. X menos h a la cuadrada igual, ¿sí? Repito, x menos h a la cuadrada partido en a cuadrado más y menos k a la cuadrada partido en b a la cuadrada, y eso es igual a 1. Elipse con eje mayor vertical. Tenemos el centro, su ecuación, en este caso, en la vertical, x menos h a la cuadrada partido en b cuadrado más y menos k a la cuadrada partido en a cuadrado, y eso es igual a 1. Claramente observamos en un caso vertical y en otro caso en posición de horizontal. Tenemos los vértices, sus respectivos focos, ecuación general de la elipse. Ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más c igual a 0. Obviamente A y B diferentes de 0, ¿no? Observación: una condición para que la ecuación represente una elipse es que A debe ser diferente de B, ¿no? Y del mismo signo. La forma general, tal como ya lo hemos visualizado, ¿no? Esta forma se obtiene al desarrollar los cuadrados indicados en las ecuaciones ordinarias de la elipse. Así se tiene, ¿no? Tenemos de esa forma bien expresado la ecuación general de la elipse. Ejemplo:
hallar el centro de la elipse y tenemos la ecuación, ¿no? X cuadrada más 4y cuadrada menos 6x más 16y más 21 igual a 0. Claramente nos damos cuenta que es la ecuación general de la elipse. Resolución. Entonces, lo primero que vamos es ordenar la ecuación, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con x cuadrada menos 6x más 4y cuadrada más 16y y al otro lado lo mandamos y nos quedaría menos 21, ¿sí? Ahora tratamos de formar los trinomios cuadrados perfectos, ¿ya? Sería x cuadrada menos 6x, la mitad de 6 es 3, entonces más 3 a la cuadrada, y para que no se altere, 3 a la cuadrada, ¿no? Restamos. Factor común de 4 y 16 sería 4, ¿no? Y nos queda y cuadrado más 4y y el mismo razonamiento, ¿no? La mitad de 4 es 2, entonces para formar el trinomio cuadrado perfecto, digo más 2 a la cuadrada y para que no se altere, menos 2 a la cuadrada. Y eso igual a menos 21. Y obtenemos ya el trinomio, ¿sí? Sería x menos 3 a la cuadrada menos 9 más 4 veces y más 2 a la cuadrada y menos 16 igual a menos 21. Efectuando esa operación, nos queda x menos 3 a la cuadrada más 4 por y más 2 a la cuadrada y menos 9 menos 16 y al otro lado, entonces vamos a obtener igual a 4. Y para darle la forma de su ecuación ordinaria de la elipse, simplemente lo dividimos a toda la expresión entre 4, ¿no? Quedaría x menos 3 a la cuadrada partido en 4 más y más 2 a la cuadrada partido en 1 y obviamente 4 entre 4, 1. Claramente nos damos cuenta entonces, ya hemos llegado a la ecuación ordinaria de la elipse. Y obtenemos el h, k, ¿no? Empezando de partir de x sería 3, menos 2. Sería el centro de la elipse. Y su respectivo gráfico. Y efectivamente, ahí tenemos el centro de la elipse. Y finalmente, podemos aplicar, ¿no? La tecnología. Mediante una aplicación se puede trabajar y graficar tanto la parábola, circunferencia y elipse. Luego, una manera práctica de que el estudiante pueda trabajar es formar sus equipos de trabajo. Meta, cognición, cada uno de ustedes en el desarrollo de la sesión pueden identificar en qué parte tienen dificultad. Algunos dirán en tal parte, otros probablemente digan que no han tenido ninguna dificultad. Eso a manera de reflexión. Las referencias bibliográficas. Y por último, gracias por su atención.